análisis combinacional y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Verán, entonces vamos a rayar acá. Cuando hablamos de análisis combinacional, se refiere a la manera o las formas que nosotros vamos a tener para poder ordenar algo. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner cuando me hablan de análisis combinacional, lo que me están pidiendo es, te van a decir esto en los ejercicios, ¿ya? De cuántas formas, te van a decir de cuántas formas, o te van a preguntar de cuántas maneras, de cuántas maneras, de cuántas formas, de cuántas maneras, también te pueden decir cuál es el número de posibilidades de ordenar algo. Siempre esto de análisis combinacional se refiere a esta partecita, ¿no es cierto? Las formas que tú tienes para ordenar alguna cuestión. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenar elementos. La misión de esta parte de aquí es ordenar elementos. ¿Y cómo me doy cuenta que te piden eso? Por las cuestiones que pongo acá, ¿no es cierto? Me van a decir específicamente de cuántas formas, de cuántas maneras, de cuántas posibles soluciones o alguna cosa en particular. Entonces, estaremos dentro de este tema, ¿ya? La anterior semana ustedes estaban viendo probabilidades y en probabilidades era fácil y darse cuenta de los ejercicios que tenían que ver con esta temática, ¿no es cierto? Porque siempre te decían, ¿qué probabilidad? Siempre empezaban con esta palabrita, ¿no es cierto? ¿Qué probabilidad? Y ahí era súper sencillo saber que estábamos con ese tipo de ejercicios. Ahora, cuando hablamos de análisis combinacional, aquí es un poquito más complicado, pero siempre acuérdate, siempre que te pidan ordenar algo, siempre que te digan, y yo qué sé, de cuántas formas, de cuántas maneras, quieres ordenar, agrupar, conformar, todos los sinónimos que puedan existir, entonces estaremos hablando de esta temática, ¿ya? Obviamente también hay otras temáticas, por ejemplo, porcentajes. No es difícil saber que te están pidiendo porcentaje porque obligatoriamente te van a poner el símbolo de porcentaje o te van a decir ahí textualmente qué porcentaje o qué parte. En cambio, acá este de análisis combinacional es un poquito complicado. Eso sí les voy a decir, es un poquito complicado hablar acerca de esta temática porque muchos chicos sí tienen algún punto a confundirse o no identifican bien si el ejercicio tiene que ver con esta parte de acá, pero si ustedes hacen todo lo que nosotros acá les vamos a proporcionar, seguramente no van a tener ninguna dificultad. Eso hablando por parte de cuando yo sé que es un ejercicio de análisis combinacional. Otra cosita, antes de ponerles las ecuaciones, antes de lanzarle todo lo que necesitamos para resolver los ejercicios, vamos a poner algo súper importante y primero es definir lo que es un factorial. Todavía no voy a decirles a qué se refiere una variación, ni una permutación, ni nada de eso. Pero antes de empezar a hablar de toda esa parte, vamos a definir lo que es un factorial, porque eso es lo que vamos a estar utilizando. Seguramente ustedes en el colegio ya vieron, sin embargo, les voy a volver a recordar un poquito. ¿Ya? Vamos a hablar acerca del factorial de un número. Entonces, lo pueden poner factorial de un número. ¿Listo? Entonces, el factorial se le pone de esta manera, se utiliza como un signo de admiración para decir el factorial. Entonces, si te piden el factorial de un número, es muy probable que te pongan así, por ejemplo, factorial de 5, o te digan el factorial de 4, ya, siempre se pone así. Puede haber también factorial, por ejemplo, del 0, también puede haber factorial. Pero lo que no puede existir es un factorial de un número negativo. Esto acordémonos, ¿ya? El factorial siempre existe de números mayores o iguales que 0. Siempre el factorial debe estar de cualquier número mayor o igual que 0. No puede haber factorial de números negativos. Entonces aquí voy a poner el factorial de un número negativo no existe. Factorial de un número negativo no existe. No existe. Por si acaso, si alguien por ahí en alguna ocasión quiere sacar un factorial de un número negativo. Del 0 sí, incluido el 0 sí puede ser. Entonces vamos a poner acá algunos ejemplos. Digamos que me piden el factorial del 2. Después me van a pedir el factorial del 3. Después tal vez un factorial de 4. Después me piden calcular el factorial de 5. Y así algunos otros más que te pueden pedir. Por ejemplo, el factorial de 6. Y también te podrían poner factoriales un poquito más grandes que van a salir números también bastante grandes. Sin embargo, el día de hoy no voy a poner más del 7. ¿Ya? Puede haber más, eso sí, pero vamos a poner de esa forma. Entonces, ¿cómo se define el factorial? El factorial se define como la multiplicación de todos los números que sean iguales o inferiores al número que te están solicitando. Por ejemplo, aquí te piden el 2 factorial. ¿Cuáles son todos los números que están antes del 2? Por ejemplo, el 2, también está el 1, ¿cierto? Y siempre vas a llegar hasta el 1, no más abajo de eso. Entonces, el factorial de 2 sería 2, porque 2 por 1 es 2.
Ahora el factorial de 3, ¿cómo sería? Sales desde el 3, sería 3, el 2, y siempre llegas hasta el 1. ¿Ya? Entonces el factorial de 3 es 6. Si me pidieran el factorial del 4, ¿cómo sería? Partes desde el 4 y multiplicas todos los números que estés en antes del 4. Si hago todo esto, esto me va a quedar 24, ¿cierto? Factorial del 5, ¿cómo sería? Tendrías que multiplicar todos los números que están antes del 5. Perdón, aquí ya me salté el 4, ¿ya? Esperemos un ratito. Aquí se me olvidó poner el 4. Entonces serían los números anteriores al 5, tendría el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1 también, ¿no es cierto? Si tú multiplicas todo esto, te va a dar ¿cuánto? 120. ¿Listo? El factorial del 6, igualito. 6 por 5, vamos a multiplicarle por 4, vamos a multiplicar por 3, vamos a multiplicarle por 2 y vamos a multiplicar por 1. Y esto de aquí te va a dar 720, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo suba el factorial me va a estar dando un número más grande, ¿no es cierto? Entonces es evidente que si yo saco de 7, incluso me va a salir un número superior a 720. Veamos cómo quedaría. 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Bastante. ¿Cuánto será? Sería 720 por el 7. ¿Por qué puse 720? Porque si ustedes se dan cuenta, toda esta partecita de acá ya multipliqué. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 ya es 720. Pero lo único que le diferencia este factorial de 7 es que esta partecita de aquí ya tenía anteriormente, que era el 720, y en este caso se aumentó, multiplícale por 7, nada más. Por eso solamente le puse así rapidito, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo poner multiplicado. Esto es 0. Esto es 14, llevo 1, 49, 50, ¿no es cierto? Entonces, factorial del 7 es 5040. Y así pueden sacar el factorial de incluso números del 10, del 11, el 12, y va a salirles números extremadamente grandes. Sin embargo, esta es la definición, ¿sí? Ahora, hay un caso particular. Por ejemplo, aquí yo no puse el factorial de 1, pero si es que te piden en algún momento, el factorial de 1 es 1, ¿ya? Y si te piden en algún momento el factorial de 0, entonces el factorial de 0 también es 1, ¿sí? Obviamente acá el factorial de 1 está bien, porque el único número que está antes del 1 es el propio 1. Pero acá este factorial del 0 no muchas veces es tan evidente. El factorial del 0, por regla, por propiedad de los números reales, siempre va a ser la unidad. ¿Listo? Y obviamente no puede haber factoriales, por ejemplo, de números negativos, ni nada por el estilo. Esto no existe, ¿no? Por si acaso. Esto no existe. No existe factoriales de números negativos. Esto no existe. Igual voy a poner con signos de interrogación, de admiración. ¿Listo? Hasta acá si hay alguna pregunta. Esto es lo que vamos a utilizar para poder resolver los ejercicios. Ya todavía no hemos hablado nada del análisis combinatorio, solamente he puesto en este instante algo que necesito que ustedes sepan antes de hablar de ese análisis combinatorio, porque ahí voy a poner bastantes factoriales y vamos a tratar de explicar alguna cosa en particular. Hasta aquí alguna pregunta de todos los chicos que están conectados acá, de los casi 26 que están. ¿Alguien, alguna pregunta? Si no, continuamos. Ya, no hay preguntas. Muchas gracias por prender la cámara. Solo Carla nomás de aquí. El resto nada. O sea, estarán atendiendo, no estarán atendiendo. Bueno, apréndanse esto. Ya, factorial de un número lo haces de esta manera y lo multiplicas de esta forma, ¿no es cierto? Cada uno de los que te den por acá. Ahora, muchas veces no es necesario resolver toda esta parte así como yo lo estoy haciendo, sino muchas veces al ratito vamos a hacer algunos ejercicios y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, un número A o lo que esté buscando o la incógnita que yo quiera calcular, muchas veces queda así. Yo que sé, arriba me queda 10 factorial, al lado me queda 3 factorial y abajito me queda, yo que sé, 7 factorial. Y me piden cuánto es esto. Ya más abajito vamos a ver que vamos a estar trabajando con algunas cosas de esas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo común que podría hacer alguien? Alguien podría hacer dos cosas, ¿ya? Una cosa que no es tan inteligente y que te vas a demorar un poco, y otra cosa que te voy a poner acá para que puedas simplificarlo un poquito más rápido, nada más. Algo que no es tan inteligente es, por ejemplo, poner acá una línea de fracción y tratar de sacar todos esos factoriales independiente del uno del otro. Por ejemplo, el 10 factorial, ¿a qué sería igual? 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, ¿cierto? Eso sería hacerlo, desglosarlo todo al 10 factorial. El 3 factorial, ¿a qué es igual? El 3 es igual a 3 por 2 por 1, ¿cierto? Ahí está, 3 factorial y aquí está el 10 factorial. Y abajo, ¿cómo quedaría? Quedaría 7 por 6 por 5
por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿Listo? Hacer esto no es que esté mal, sino más bien te quita un poquito de tiempo el simple hecho de estar simplificando algunas cosas. Esto no es que esté mal, sino que te va a cobrar un poquito más de tiempo, nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un igual, voy a poner acá una línea de fracción y me voy a dar cuenta de algo. Cuando yo tengo una división, miren que este 10, este 3 y este 7, se podría simplificar este 10 con este 7, pero ¿de qué manera voy a simplificar? No de la simplificación común, sino más bien voy a tratar de que a este 10 de aquí solamente poder llegar hasta el número 7 y tratar de simplificarle con este 7 factorial que está abajo. ¿Cómo lo hago? Voy a hacerlo así. Por ejemplo, el 10 es lo mismo que poner en factorial 10 por 9 por 8 y por 7, ¿ya? Y solamente voy a llegar al 7 porque me doy cuenta que abajo también tengo otro 7. Entonces, para no escribir todo lo que me hace falta del 10 factorial, el 10 por 9 por 8 por 7, yo sé que tengo que seguir multiplicando por cosas que están detrás del número 7, entonces lo que voy a hacer solamente es expresar a todo lo que me queda detrás. Entonces, todo lo que me queda detrás se queda de esta forma, 7 factorial. ¿Por qué solamente llegué hasta el 7? Porque abajo justamente también tengo un 7 factorial. Y acá al lado este 3 factorial, yo también puedo ponerle ahí multiplicado, aunque hay muchas veces que incluso estos factoriales pequeñitos ya se saben de memoria. Yo les recomiendo de que te grabes por lo menos hasta el factorial de 6. Si me preguntas cuánto es el factorial de 5 sin hacer nada, yo ya sabía que era 120. ¿Por qué? Porque ya tengo en la mente de todas esas multiplicaciones. Acá también, en lugar de poner 3 factorial, tú puedes poner 3 por 2 por 1, pero más rápido lo que vamos a hacer es poner el número 6. ¿Sí? Porque ya sé que 3 factorial es 6. Ahora abajo, ¿por qué dejé este 10 solamente hasta el 7 factorial? Porque abajo tenía otro 7, ¿no es cierto? Entonces yo dejo acá el 7 factorial y la misión de hacer esto era que de alguna manera esto de aquí con esto de acá se va. Y me quedó multiplicar 10 por 9 por 8 por 6, ¿no es cierto? Entonces esto de aquí yo le puedo traducir como 9 por 8, 72. Y esta parte de acá, el 6 con este 10 es 60. Entonces esto ha sido igual a 72 por 60, que tal vez es un poquito menos tedioso, ¿no es cierto? Porque aquí no tengo que escribir tanto, pero sí que tengo que estar un poquito pilas, ¿no es cierto? ¿Qué numerito me puede ayudar acá para poderlo simplificar? Hagamos otro ejercicio. Digamos que me piden resolver esto. Digamos que me dicen, acá tengo el 7 factorial, acá abajo tengo 5 factorial y acá abajo tengo 3 factorial, ¿ya? Puede ser que en algún caso me quede una cuestión así, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, hay dos formas de hacer esto. Alguien puede optar por irse por el método largo, ¿no es cierto? Que no está mal, puede hacerlo así. No está mal, sin embargo, me quita un poquito de tiempo. O tal vez alguien puede decir, bueno, para mí más fácil es darme cuenta si por ahí existe algún tipo de simplificación y tratar de que este 7, que es el número mayor que de todos los factoriales, se simplifique de alguna manera, bien sea con el 5 o bien sea con el 3. ¿Qué es lo más conveniente? Simplificar con el que esté más próximo al 7, porque así voy a eliminar algunos números y voy a tratar de simplificar más rápido. Entonces el 7, como el 5 está más cerca, entonces voy a tratar de llegar solamente hasta el 5. Entonces quedaría así, 7 por 6 y le dejo solamente hasta el 5 factorial. Recuerden que si pongo 5 factorial significa que voy a poner todos los números que están antes del 5. Entonces al final es lo mismo que hubiese puesto 7. Abajo, ¿qué quedaría? 5 factorial también, no lo hago nada porque tengo que simplificar y este 3 factorial se convierte en un 6, ¿cierto? Porque ya sé que 3 factorial es 3 por 2 y no tengo que obviamente ponerle acá porque me ocupa espacio, sino más bien ponerle el resultado rápido. Esto con esto se va y este 6 con este 6 se va. Y al final me queda que esto es el resultado 7 unidades, ¿sí? Así lo hago más rápido, así no tengo que demorarme mucho y simplemente me ayuda a que los ejercicios salgan un poquito más rápido. ¿Listo? Entonces, por favor, les voy a dar unos 30 segunditos mientras esta parte de aquí terminan de copiarlo, terminan de asimilarlo. Si alguna persona hay algo que no entendió por ahí, que por qué le simplifico, que por qué hago alguna cosa, por favor, activen los micrófonos. Nosotros estamos acá dispuestos a escuchar todas sus dudas, todas sus inquietudes para poderles dar la solución. Eso chicos, 30 segunditos y vamos a continuar con el resto que tenemos planificado por el día de hoy.
Listo, chicos. Entonces vamos a la siguiente parte. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a hablar de las permutaciones, combinaciones, variaciones. Ya eso comúnmente desde los inicios del examen de aptitudes y habilidades que se tomaban algunos años atrás, siempre se entraba dentro de las temáticas. ¿Ya? Entonces el día de hoy vamos a aprender un poquito de las variaciones. Esta clase va a ser dividida en dos, obviamente, porque sí es un tema bastante complicado. Hay mucha gente que sí termina un poco con dudas, o hay muchos chicos que incluso ve el ejercicio y no lo asimila con esto, porque no es que te dicen de manera explícita cuándo lo debes utilizar, sino más bien uno hay que darse cuenta, por eso se llama un examen de competencias y habilidades, porque dentro de los ejercicios algo me va a dar como pista para poderlo aplicar. ¿Qué va a ser ese algo? Siempre que nosotros estemos hablando de análisis combinacional o análisis combinatorio, o como comúnmente se llama, siempre me van a pedir ordenar algo, arreglar algo. Yo qué sé, juntar algunos elementos, hacer grupos de algún valor, alguna cosa por el estilo. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, voy a ponerles acá. Cuando yo hablo de análisis combinacional, voy a ponerle aquí. Vamos a grabarnos una tabla y esto sí les pido que se graben. Vamos a poner acá. Análisis. Voy a ser súper pegado acá porque me va a faltar espacio. Análisis combinacional o combinatorio. Análisis combinacional. Y cuando yo tenga un ejercicio de análisis combinacional, ya les dije hace rato que es una agrupación de elementos, es un ordenamiento, ¿no es cierto? Te van a pedir ordenar, te van a pedir, yo qué sé, agrupar, te van a decir, obviamente en forma de pregunta, te van a decir de cuántas formas, ¿cierto? Me van a pedir esta palabrita, me van a decir de cuántas formas, también me van a decir de cuántas maneras. A ver, aquí ya puse de cuántas maneras, de cuántas formas, es lo que te van a pedir, ¿ya? De cuántas formas, de cuántas maneras puedo hacer algo o puedo ordenar algo. ¿Listo? Entonces aquí sería de cuántas maneras. ¿Listo? Entonces, eso es análisis combinacional. Una vez que tú interpretas de que estamos en análisis combinacional, entonces lo que vamos a hacer es, en cambio, a preguntarnos algo. Súper, súper importante. Vamos a hacer un diagrama de flujo aquí para poner todas las ecuaciones que vamos a estar empleando. Una vez que sé que es de análisis combinacional mi ejercicio, ¿no es cierto? De la parte de lógica y numérico, entonces lo que me voy a preguntar es lo siguiente. Si me importa el orden de los elementos que voy a estar ordenando, importa el orden de los elementos. Ya vamos a hacer unos ejercicios, ya, porque al inicio no se sabe entender muy bien. Una vez que te dicen de cuántas formas, de cuántas maneras, te pueden decir de cuántas maneras yo puedo ordenar unos libros, de cuántas formas yo puedo generar códigos, te pueden decir de cuántas maneras yo puedo tener un podio, ¿no es cierto? De ponerle primero, segundo, tercero, de cuántas maneras yo puedo llegar a la meta, ¿no es cierto? Y alguna cosa en particular también. Te puede decir de cuántas maneras se pueden ordenar los colores de una bandera. Entonces estoy acá, ¿no es cierto? Lo importante es que la primera pregunta que te van a hacer es lo que me están pidiendo, lo que me están diciendo. ¿Me importa el orden de los elementos? ¿Me importa, me dará lo mismo yo que sé, llegar a una competición primero que llegar al final? ¿Me importa el orden? Y la respuesta es dos cositas. Puede ser que sí te importe, ¿cierto? El orden de los elementos, incluso algunos ejercicios te dice ahí, considere que no importa el orden de los elementos, o el otro también que puede suceder es que no te interese si llegues primero o llegues al final. Ejemplos prácticos, ¿cuándo sí me interesa el orden? Por ejemplo, cuando tú estás en una competencia, no es lo mismo que llegues primero, ¿no es cierto? Y ganes el oro a que tú llegues al final. Entonces ahí sí importa el orden. Otro ejemplo, por ejemplo, digamos que me piden hacer un jugo mezclando 3 frutas. Entonces ahí no me va a importar el orden porque al final tú vas a mezclar las 3 frutas y se van a mezclar homogéneamente. No me importa si primero pones, yo qué sé, la una fruta y después le pones la otra. No importa si pones el uno primero o pones el otro después. Ahí no me va a importar el orden. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo jugo, ¿no es cierto? ¿Cuándo más te puede importar el orden? Te puede importar el orden cuando te diga
yo que sé, se van a formar una directiva, yo que sé, de 30 personas en el salón, se va a formar una directiva. Obviamente la directiva no es lo mismo que seas secretario a que seas presidente, ¿no es cierto? Entonces obviamente va a importar el orden. ¿Cuándo no va a importar el orden? Digamos que me dicen que estamos haciendo grupos de trabajo, ¿ya? Y me dicen de 10 personas yo quiero hacer grupos de 3. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede hacer eso? Pues no me iba a importar el orden porque me da igual, ¿no es cierto? Que a mí me elijan al principio, que a mí elijan al final. Como conclusión voy a pertenecer al mismo grupo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando me importa o no me importa el orden. Si te importa el orden, vamos a hacer algo, y si no me importa el orden, vamos a ir por otro lado, ¿ya? Si no me importa el orden, esto, lo que tú vas a tener dentro del ejercicio, se va a llamar una combinación. Aquí ya viene un término que comúnmente, seguramente ya escucharon en algún momento. Si estamos en análisis combinacional, me importa el orden. Sí, no, ¿no es cierto? Si no me importa, esto se llama una combinación. Y si te importa el orden de los elementos, entonces te va a hacer una pregunta extra de lo que vamos a hacer acá. Este diagrama es un poquito extenso, verán, hay full cosas que te voy a poner aquí. Para darle mucha atención. Si te importa el orden, entonces la siguiente pregunta es, ¿entran todos los elementos? O sea, todos los elementos tengo que ordenar. ¿Entran todos los elementos? Si todos los elementos que me están pidiendo ordeno o solamente ordeno una parte. Si entran todos los elementos, va a pasar algo. Y si no entran todos los elementos, entonces va a ser otra cosa. Esto es un diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, de nuevo, ¿me importa el orden? Puede que sí, puede que no. Y si sí me importa el orden, entonces la siguiente pregunta es, si todos los elementos que me están dando para ordenar, ¿todos los voy a usar o solamente una parte? Y acá viene un ejemplo. Digamos que me dicen que yo tengo que ordenar 8 libros. Ya tengo 8 libros, pero yo quiero ordenarlos en grupos. Ahí no entran todos los elementos. Por ejemplo, si yo quiero ordenar libros y de todos los 8 libros, solamente quiero ordenar en grupos de 4 o en grupos de 5, ahí no entran todos los elementos. ¿Cuándo sí entran todos? Por ejemplo, cuando digan, tengo 5 personas y quiero ordenarles a las mismas 5 personas. No quiero hacer grupos, sino quiero ordenarles a las mismas 5 personas. ¿De cuántas maneras puedo hacer? Entonces ahí, en cambio, serían que sí están entrando todos los elementos que me están dando. No estoy haciendo subgrupos o subconjuntos, ¿ya? Entonces, entran todos los elementos, si es un sí, si es un no, y acá también vamos a hacer otra pregunta. Si es un sí, esta partecita de acá se llama una permutación. Si entran todos los elementos dentro de mi ejercicio, se llama una permutación. Y si no entran todos los elementos, entonces esto se llama una variación. Y vamos a poner unas ecuaciones. Nos hace falta una última pregunta. Súper importante. Ya sé que no importan los elementos, ya sé que es una combinación, ya sé que sí importan los elementos, ya sé que sí entran todos, ya sé que no entran todos, se llaman de estas formas, pero la próxima, se podría decir, pregunta es, si los elementos se pueden repetir. Los elementos se repiten. Los elementos se repiten. Hay muchas veces que dicen, vamos a ordenar libros, pero acuérdate que tengo 2 libros de mate igualitos, tengo 2 libros de física igualitos. Entonces tengo elementos que sí se están repitiendo, ¿cierto? Acá va a pasar lo mismo. Si tengo una combinación, lo que me van a preguntar es, ¿los elementos se repiten con repetición, sin repetición? Acá lo mismo, ¿cierto? Cuando yo tengo una permutación, lo que me van a decir es, se repiten los elementos, lo mismo que puse acá, ¿no es cierto? Se repiten los elementos. Profe, Los elementos, dime. el orden de los elementos es, por ejemplo, si la población es igual a la muestra. Ya, a ver, no te entendí muy bien cuál es la pregunta. Le estaba preguntando si estaba bien lo que decía, o sea, que importaba el orden de los elementos si la población es igual a la muestra. Bueno, eso sería un poquito más dedicado a estadística y sí está en coherencia lo que dices, pero no vamos a entrar muy allá ya, porque esto de aquí sí le podemos vincular con la estadística, con la probabilidad y tanta cosa, pero no vamos a llegar allá. Lo único que tenemos que entender es que, por ejemplo, si me dan un grupo, la cosa es, si voy de este grupo, ¿alguien se repite o de este grupo no se repite? Por ejemplo, digamos que voy a hacer grupo de trabajo. Tengo 10 personas y en las 10 yo voy por ejemplo, a formar grupos de 4. Es imposible que una persona
se repiten un elemento, porque somos únicos, ¿no es cierto? No puedo estar yo como representante del grupo 2 veces, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo sí se pueden repetir? Digamos que tenemos frutas y quiero hacer un jugo. ¿Cuándo sí se repiten los elementos? Por ejemplo, cuando yo no solamente tengo una manzana, si tengo, por ejemplo, 2 manzanas, o tengo 3 manzanas o 4 manzanas. ¿Sí? Ya vamos a hacer unos ejercicios para que me entiendan mejor esta parte. Esta parte, como les digo, es un poquito complicado. La gente se olvida de las ecuaciones o no sabe ni dónde está, pero por eso les voy a mandar a que estos se repitan, se vuelvan a repetir, inclusive sueñen con esto, porque esto de aquí, mucha gente en lógico no resuelve los ejercicios correctamente, se equivoca. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. ¿Me importan los elementos? No me importan los elementos. No me importa si vaya primero o vaya al final. Se llama una combinación. Después digo, bueno, no tengo elementos repetidos o sí puedo tener. Entonces aquí vamos a poner sí. ¿Los elementos se repiten? Sí se repiten. Y si no se repiten, ¿cierto? Si se repiten los elementos, entonces va a ser una combinación con repetición de n en m. Ya les voy a decir qué significa esta m y n. Esta r significa repetición. Ya muchas veces ni siquiera a veces lo pongo. Ya solamente ahorita le puse el r para que le entiendan que es con repetición. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual a una ecuación, ya les voy a poner. Acá también, cuando no se repiten los elementos, en cambio va a ser así. Una combinación de n en m. Incluso esta partecita de aquí, ya vamos a decirles que incluso esta es una forma de poner, es una ecuación. Sin embargo, cuando estemos en la práctica, solo vamos a poner una así rapidito, ¿no es cierto? No vamos a detenernos a poner exactamente lo mismo como está ahí. La que está la ecuación acá, eso sí es importante. Entonces, vamos a poner la primera. La primera es m más n menos 1. Y esto de aquí le vamos a sacar el factorial. Ahora ya entienden por qué es necesario saber cómo se resuelve un factorial. Dividido para n factorial y multiplicado por m menos 1 factorial. Esto ya les voy a decir que es n y m, ¿ya? Acá, bueno, antes de poner la otra, les voy a decir que es de n y m. Digamos que yo tengo acá una ánfora, ¿ya? Una ánfora y tengo elementos. Yo digo que sé, aquí tengo esto, tengo acá esto. Son pelotitas, ¿ya? Voy a explicarles eso. Aquí hay pelotitas y yo tengo lo siguiente. Tengo estas pelotas numeradas. Ya este es del 1, este es del 2, este es del 3, como que fuera un bingo. 4 y este 5. Y de estas 5 elementos que están acá, a alguien se le ocurrió ordenarlos. Necesitan ordenar estos elementos. ¿Sí? Pero para ordenar no dicen que van a considerar los 5, sino solamente vas a considerar 3. Vas a ordenar de 3 en 3. Entonces aquí después de hacer la ordenación, entonces vamos a tener acá, yo que sé, tres elementos, ¿no es cierto? Entonces aquí puede ser yo que sé que este es el 2, por acá está el 4 y por acá está el 5. Es una forma de ordenar, ¿ya? También puede haber con otros números, puedo coger primero el 1, después del 2, después del 3, es otra forma. ¿Qué es n y qué es m? La n es el total de elementos. Si todo esto era la ánfora, todos estos eran los elementos que te piden ordenar, entonces todos los que están acá son la n. Y la n vienen a ser los elementos por ordenar. Los elementos a ordenar. O a formar, como quieran llamarle. Y la m, en cambio, viene a ser los elementos que tomas para ya realizar el grupo o alguna cosa en particular. Por ejemplo, la m va a ser los elementos tomados. Los elementos tomados. ¿Listo? Entonces, al inicio puede ser que te pidan 5 elementos, ¿cierto? Tienes 5 bolitas, quieres ordenar, ¿no es cierto? Yo no sé cómo lo vayas a ordenar, pero la condición es que al momento de ordenarlo, tienes que ordenarlos de 3 en 3. Entonces, n en este caso sería igual a los 5 elementos que tengo y la m vendría a ser igual a los 3 elementos que tengo. Lo único que casi en la mayoría de veces, en 97, 98% de los ejercicios, es que debe cumplirse esto, que siempre la n tiene que ser mayor a la m. Casi siempre, excepto en una ocasión. Ya les voy a decir cuál. Siempre el número total de elementos debe ser el número mayor que el número de elementos tomados o el número de elementos que voy a optar para ordenar. ¿Listo? Entonces acá esta m de aquí viene a ser los elementos que yo tomé para ordenar.
y n viene a ser el total, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Listo? Ahora, la otra parte, y aquí les expliqué que era n y m. Ahora acá, cuando yo hablo de una combinación que los elementos no se repiten, ¿cierto? O sea, una combinación sin repetición, entonces voy a tener una ecuación que es la siguiente. Va a ser n factorial dividido para m factorial n menos r factorial. ¿Listo? Ya les voy a decir cuáles ecuaciones son las que más se repiten. De todas las que voy a poner acá, creo que son como 7. Hay unas 4 que siempre se repiten. Obviamente que para todos los ejercicios necesito saber todo, pero por ahí les voy a decir algunas pistas para que sepan cuál es del un caso y cuál es del otro caso. Incluso un poquito con práctica, incluso no necesariamente deben ver la tabla, sino más bien solamente saber cuál es la ecuación correcta. Acá también, cuando me hablan de una variación que no se repiten los, bueno, perdón, que no entran todos los elementos, que se repiten los elementos, va a haber algo que sí y también va a haber una parte que me digan que no se están repitiendo los elementos. Si la respuesta es sí, que sí se están repitiendo los elementos, entonces tengo una variación con repetición de n en m. ¿Y a qué es igual? Esto es igual de n elevado a la m. Ya, algo así, solamente esta es la formulita. Y cuando no se repiten los elementos y yo sé que es una variación, entonces la variación es de n en m y es igual a n factorial dividido para n menos m factorial. Aquí es parecidita a la que está acá abajo, miren, pues parecida a la de acá. La única diferencia es que en una variación aquí yo le pongo la m como combinación y acá la m se desaparece, ¿no es cierto? Incluso podemos hacer así. Si alguien no se puede grabar esto, yo puedo decir que en lugar, cuando yo esté hablando de una combinación, entonces aquí debe ir acompañado de una m, ¿cierto? Alguien puede grabarse de esa forma, o puede ser alguna cosa en particular. Son parecidas, pero no son iguales, ¿listo? Y vamos con una permutación. La permutación igual va a haber una ecuación cuando sí se repitan los elementos y va a haber una ecuación en la cual no se repitan los elementos. La ecuación, la que es con repetición de elementos, es así, permutación con repetición, espera un ratito, voy a mover solamente esto acá, permutación con repetición es igual a n factorial, que es el total de elementos, y donde a, b y c son los elementos que se repiten. Aquí vamos a poner que a, b y la letra c son los elementos que se repiten. Elementos que se repiten. Esto puede ser que digan de 50 libros. Yo tengo 10 de álgebra repetidos, 5 de geometría y 2 de, yo qué sé, de español. Entonces, acá A y B y C serían esos elementos que están repitiendo. Y cuando es una permutación sin repetición de elementos, entonces una permutación normalita que es igual a n factorial. ¿Listo? Aparte de llamarse esta permutación sin repetición, a esta permutación se llama una permutación lineal. Ya vamos a hablar despuesito de una permutación que se llama circular. ¿Listo? Entonces, la misión de ustedes para la siguiente clase y para todos los ejercicios que vamos a tener que resolver es aprenderse esta tabla que les acabé de hacer. Si ustedes buscan en internet, incluso hay unas tablas súper grandes que hay full condiciones y hay que saber un montón de cosas para poder interpretarlo. Eso más o menos se ha tratado de sintetizar y ahora tengo esto, ¿cierto? Más o menos sintetizado es lo de acá. Hay inclusive algunas otras condiciones más, sin embargo, el día de hoy no les voy a poner todo eso, solamente necesito lo que está aquí, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo novedoso de esto? De que dentro del examen es muy común que bien te tomen esta ecuación que te voy a poner encerrada, te voy a poner para que no te olvides, en un examen, bien es una combinación sin repetición de elementos, en un examen bien es una variación sin repetición de elementos, o también en un examen puede ser esta partecita de acá, una permutación lineal. Por lo general, no quiero decir todos los ejercicios, por lo general les encanta tomar más de estas tres que están acá, ¿no es cierto? De las tres ecuaciones que acabé de señalar, de esas tres como que toman más frecuente, pero eso no quiere decir que las otras no se tomen. Las otras se toman, obviamente, hay, yo que sé, de 50 ejercicios, hay 2 ejercicios que sí toman las otras ecuaciones. Sin embargo, no es tan común. Acá dentro de las clases vamos a tratar de hacer ejercicios para que ustedes vean cuándo se utiliza la una, cuándo se utiliza la otra, cómo me doy cuenta de que es una combinación, cómo me doy cuenta que es una variación.
y cómo obviamente resuelvo esas ecuaciones que parece que están en chino, ¿no es cierto? Son sencillitas, sin embargo, ahí porque le pongo N y M, seguramente alguien tratará de verlo como algo súper, súper complicado, pero no es así, ¿ya? Es incluso más sencillo. Por esta misma razón es que hace rato yo les puse esta simplificación, ¿no es cierto? Miren que puse factoriales arriba, factorial abajo, factorial arriba, factorial abajo. ¿Por qué les enseñé esto? Porque al final esto de aquí es el resultado de haber reemplazado acá N y M, ¿no es cierto? Y acá N y M me van a dar algún valor y voy a tener que simplificar de la misma manera. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ya vamos a hacer ejercicios. Esto de aquí se tienen que grabar sí o sí, quieran o no quieran. Tienen que grabarse esto de memoria. Inclusive, chuta, tienen que tenerlo aquí. No hay forma de aprender esto sin saber las ecuaciones. Si existiera una forma sin ecuaciones, les pusiera a consideración, pero tienen que saber al menos relacionar esta ecuación con su examen, porque esto sí, les toman bastante y aparte de tomarles bastante, hay mucha gente que esto se hace bolas y termina sin resolver el ejercicio. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No hay pregunta, chicos? Si no, continuamos. A ver, vamos ahora sí a hacer algunos ejercicios. Y algunas cositas que les voy a decir que les van a ayudar bastante. Yo sé que este tema a nadie les gusta, incluso a mí tampoco no es que me agrade tanto porque es complicado explicar. Esto sí es complicado, es bastante complicado que la gente entienda un poquito de esto. Hay muchas ecuaciones de acá que sí las han utilizado, pero hay otras que son totalmente un misterio para cada uno de ustedes. Listo, entonces, por favor, esto para la siguiente clase necesito que vengan bien repasados. Si es posible, de suponer alguna evaluación dentro del aula virtual para que la siguiente semana, bueno, la siguiente clase, perdón, ustedes rinden una evaluación de solamente esto, ¿ya? Necesito que esto sí se graben, pero bien, 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 bien. Si se entran todos los elementos, y sí, si no, si es una permutación, se repiten los elementos, si se repiten, no se repiten, y sepan cuál es la ecuación, ¿cierto? Ya, ahora sí, vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver el de acá. Ya, igual, recuerden que todos los ejercicios son tomados de algunos procesos anteriores, así que si logramos resolver este tipo de ejercicios, seguramente podremos resolver los ejercicios que van a estar en una prueba. A ver, ejercicio número 1. Por favor, les pido ahorita que como que le capturen una pantalla de esto, ¿cierto? Necesito que por favor lo tengan a la mano, porque vamos a empezar en los ejercicios a hacer un análisis de esto, ¿no es cierto? Yo sé que algunos ya, inclusive sin la tabla, yo sé que es combinación o es variación, pero es por la experiencia que tal vez yo tengo un poquito más que ustedes. ¿Ya? Pero si nosotros no sabemos para nada, ¿no es cierto? No sé ni cuándo me piden un ejercicio de combinatoria o no sé cuándo es una combinación, cuándo es una variación. Entonces es importante que tengan esta tablita a la mano. Por favor, ténganlo a la mano y seguramente cuando vamos a hacer los ejercicios vamos a guiarnos en eso para poder analizar. A ver, pongamos el de acá. A ver, por favor, necesito que lo lean. Necesito que entiendan bien, ¿ya? Entiéndanle bien. Les doy 30 segunditos para que hagan eso. Entiéndanlo súper bien. Y lo que vamos a hacer es tratar de resolver con lo que acabé de hacer hace rato. Después les digo cuál también podría ser un índice para que ustedes puedan tomar la decisión más rápido de qué ecuación pueden utilizar. Pero más al ratito les voy a decir eso. Por favor, terminen de leer, entiendan muy bien lo que se les está pidiendo y ya vamos a poner ecuaciones, vamos a analizar la tabla de acuerdo a lo que hemos estado realizando. Son chicos, 30 segunditos y continuamos. Leanlo súper bien.
Vamos a continuar con lo que estábamos. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a analizar conforme lo que me dice acá. A ver qué es lo que nos pide y ahí vamos viendo qué podemos sacar de acá, ¿ya? Se ha reunido a 8 estudiantes que obtuvieron una nota máxima en una prueba. Listo. Entonces, solamente para ser un poquito más explícito, yo voy a dibujar esos 8 estudiantes, ¿ya? Voy a dibujarlos porque yo creo que haciendo un dibujo como que me entienden un poquito más rápido lo que les voy a decir. Ya, solamente por ser la primera ocasión. Vamos a hacer cuenta, no voy a dibujar un ánfora ni nada por el estilo y tampoco voy a dibujar pies, cabezas ni nada, pero voy a poner pelotitas, ¿ya? Sí. Cada pelotita representa a un estudiante. ¿Ya? Vamos a ponerles acá. Son 8 en total, me dice. Entonces aquí tengo 5, 6. Ahí estarían 7. Y aquí estarían 8, ¿no es cierto? Ahí están los 8 estudiantes. Solamente para que ustedes, obviamente, lo entiendan mejor. Sin embargo, se puede hacer indistintamente. Incluso no puedo hacerlo así, ya. Puedo solamente decir que es 8 y ya, se acabó rapidito. Pero para que ustedes lo entiendan mejor, yo lo estoy haciendo así. Entonces vamos a hacer cuenta que estos son los 8 estudiantes que han obtenido la máxima calificación, ¿no es cierto? Así como les van a decir en la actualidad, estos son los castrosos. ¿Ya? Pues ahí está, 8 personas que van a estar con la máxima calificación, ¿no es cierto? Como incentivo se ha decidido premiar con un viaje a 3 de ellos. Entonces miren que de aquí, de los 8 que voy a estar teniendo, obviamente si voy a elegir a 3 de ellos, lo que me están dando es una forma de agrupar, una forma de crear un grupo, una forma de ordenar, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es un ordenamiento. ¿Sí o no? Voy a hacer un ordenamiento. Voy a ordenar algo. ¿Qué voy a ordenar? Voy a ordenar estudiantes. Hace rato yo hablaba de ordenar elementos, que es lo mismo, ¿no es cierto? Voy a hacer un ordenamiento. ¿Y cuántos voy a terminar por ordenar? ¿Cuántos voy a seleccionar? Únicamente se va a seleccionar a 3 de ellos. Y aparte de 3 de ellos es por medio de un sorteo. Entonces aquí vamos a poner el 1, aquí vamos a poner el otro y por acá vamos a poner el otro. ¿Ya? Obviamente ordenar no significa ponerles una línea, ¿no es cierto? Porque aquí no me dice una línea, solo me dice ordenar. Bueno, inclusive no te ponen la palabra ordenar, yo les puse la palabra ordenar. Sin embargo, lo que me dicen de los 8 que tenía, solamente 3 de ellos van a ser considerados por el sorteo. Obviamente va a ser un grupo de 3. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner de que de los 8 que tenía, solamente necesito tomar a 3 de ellos. ¿Sí? Entonces creo que está claro y es evidente que hay un montón de posibilidades, ¿no es cierto? Una posibilidad puede ser, mire, acá yo les puse con numeritos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una posibilidad, y alguna de las varias que hay acá, puedo decir, bueno, yo quiero coger al estudiante 2, después quiero tomar al estudiante 5 y también quiero considerar al estudiante 7. Es una forma de hacerlo. Después, ¿cuál fuera otra forma? Alguien puede decir, bueno, no es la única, no es del 2, 5, 7, sino también puede ser que yo quiero elegirle al 4, quiero elegirle al 8 y también quiero enviarle de viaje al 6. Sería segundo caso. Y así podría pasarme la vida tratando de ver cuántos casos puedo formar. Obviamente esto no es práctico, ¿no es cierto? No es práctico empezar a formar, yo que sé, 1, el 2, el 3 también se va, y después borro, después vuelvo a ver el otro, después vuelvo a ver el otro, y otro, y otro, y otro. Voy a pasar tal vez un buen rato intentando saber cuántas formas o cuántos ordenamientos posibles pueden haber. Entonces, en este sentido, para eso es el análisis combinacional. De todo lo que acabamos de hacer, lo que vamos a hacer es ordenar, ¿no es cierto? Tratar de verle y tratarle de ponerle de alguna forma. ¿Listo? Entonces, vamos con esta partecita de acá. ¿Qué es lo importante dentro de los ejercicios? Tratar de identificar cuál es N y cuál es M. Yo les decía que N viene a ser el total de elementos, o sea, los 8. Y M viene a ser los elementos que voy a ordenar, o los elementos que tomen. En este caso sería 3. N y M son 8 y 3, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué comúnmente puede pasar? Puede pasar que en algún ejercicio, ¿no es cierto? Puede ser que de los 8 que tengo acá, los 8 los voy a ordenar. O de los 5 que tengo acá, los 5 vayan a ordenar. En tal caso, solamente existiría N. Y por eso es que existen estas fórmulas que puse hace rato. Las que estaban arriba, si ustedes se fijan, la de aquí y la de acá, solamente hay N, no hay M. Eso quiere decir que todos los elementos se están considerando ahí, todos se están ordenando. En cambio, los que están más abajo, por ejemplo, la de aquí, la de aquí, la de aquí, la de acá, aquí sí tengo un grupo más grande y del grupo más grande hago un grupo más pequeño. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de esta partecita. Ahora, ¿qué me pide? ¿Cuántas opciones posibles pueden existir para poder otorgar este premio? ¿Listo? Ahora, les pregunto, lo primerito que me estaba poniendo en la tabla que les acabé de poner hace rato, ¿cierto? ¿Importa el orden de seleccionar en este grupo? ¿Importa si pongo primero, por ejemplo, importaría o sería diferente si, por ejemplo, aquí en lugar de poner el 1 y el 2, le pongo al revés?
le pongo el 2 y el 1, ¿me importa ese orden? ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? ¿Será que al momento de cambiar importa que vaya primero el que tiene el 2 y después vaya el 1? En realidad no, ¿no es cierto? Por ahí alguien ya me puso, no importa el orden de los elementos. El hecho de que yo le ponga a este primero y después a este primero, al final no importa, porque al final los tres van a viajar. Obviamente en este ejercicio no importa. En otro ejercicio puede que sí importe, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es como que el resultado? Primero, no importa no importa el orden. No importa el orden. ¿Ya? Entonces, en la tablita, voy a regresar un rato. Si no importa el orden, ¿no es cierto? Acá yo te decía, si importa el orden, si era así, ibas por la parte superior. Y si no es no, entonces vas por acá. Entonces estás en el no. ¿Cómo se llama eso? Una combinación. Entonces acá abajito vamos a poner, si no me importa el orden, si no importa que vaya el 1 y después vaya el 2, o yo le ponga a seleccionar primero al tercero y después selecciona al primero, o al revés, seleccione al primero después al tercero, no importa eso de ahí. Entonces lo que yo tengo es una combinación. Ahorita este ejercicio es de combinación. Después, ¿qué palabrita más tenía que saber? ¿Qué otra incógnita tengo que despejar? Acá me decía que si no importa el orden es una combinación. Después, los elementos se están repitiendo. ¿Será que acá los elementos se pueden repetir? Recuerden que los elementos son los estudiantes. ¿Será que en algún momento yo puedo decir, bueno, acá yo necesitaba 3 personas, ¿no es cierto? Pero yo voy a hacer cuenta que una persona se va a duplicar. Aquí tengo 1, 1 y aquí tengo el 2. Aquí es como que se están repitiendo los elementos, ¿no es cierto? Pero esto es posible, físicamente es posible que yo como persona me divida en 2 y haga o forme el grupo. No es posible. No, ¿no es cierto? No, no puede pasar eso. Cuando vas a jugar fútbol y están repartiendo los jugadores, una persona no puede ir 2 veces en un equipo, ¿no es cierto? No puede decirse o no pueden contar por 2, pueden contar por 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que aparte que es una combinación, aparte de esto, no se permite o no se repite los elementos. Aquí no se están repitiendo los elementos. ¿Ya? Entonces, al final, si no importa el orden, si es una combinación, si no se repiten los elementos, entonces lo que tienes que hacer es utilizar esta ecuación que está acá abajo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, esta ya me sé de memoria y como les decía, se pone así, combinación de n en m, o también se puede poner así, combinación de n en r, es lo mismo, ya solamente he cambiado la letrita. Entonces, en lugar de poner así combinación de n y m, lo que pueden hacer es solamente poner combinación, igual, y se acabó. O pueden poner así de n en m para que se vea más bonito si ustedes quieren. La ecuación era así, n factorial, m factorial, n menos m factorial, ¿cierto? Porque aquí es importante, miren, allá es importante que sepa la ecuación. Ahora, n, ¿cuánto vale? Ya está facilito, ¿no es cierto? N vale 8, sería 8 factorial. M, ¿cuánto vale? M vale 3, es los elementos que estoy tomando, solamente voy a tomar 3. Y acá me piden restar n menos m. Entonces, n vale 8, m vale 3, ¿cierto? 8 menos 3, y esto le pongo factorial. Al final, ¿qué podría hacer? Podría poner así, 8 factorial dividido, y acá me queda 3 factorial, lo voy a hacer paso a paso, no le voy a hacer nada, no le va a cambiar. Y este 8 menos 3 me queda como resultado 5 factorial. Y esta parte de aquí ya les enseñé a simplificar. Ya les dije hace rato qué es lo que tengo que hacer. Como tengo el 8 arriba y abajo tengo el 3 y el 5, ¿qué tengo que hacer? Ese 8 de arriba tengo que desglosarle hasta llegar al 5 factorial. ¿Por qué solamente hasta el 5? Porque es el que está más cercano para poderlo simplificar. Entonces aquí la combinación de n en m va a ser igual 8 por 7 por 6 y llego hasta el 5 porque abajo me doy cuenta que tengo un 5. El 3 factorial yo sé que rapidito es 6 y el 5 factorial es 5 factorial mismo, ¿cierto? Y al final lo que yo puedo hacer es simplificar, ¿cierto? 5 factorial, este 6 con este 6 y 8 por 7 casi siempre 56, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene este 56? Son 56 maneras, son 56 formas de ordenamiento, de ordenar o elegir, de ordenar o elegir, ¿no es cierto? O de elección, como quieran llamarle. ¿Listo? Entonces, de elegir, de ordenar, son 56 maneras que puedo hacer esto. Ahora, cuando vayamos con un poco más de práctica,
les voy a enseñar también otra forma de hacer esto. En un live en Facebook yo también sí hice de esa manera y le puse de alguna forma para esto hacerlo un poquito más corto, pero obviamente como estamos resolviendo como primera ocasión es necesario, ¿no es cierto?, entender muy bien y después sí aplicar alguna cosa, porque si después yo me confundo, al final lo que te voy a decir no te va a ayudar. ¿Ya? Entonces, solamente cuando te toque con esta ecuación de aquí, solamente cuando sea esta ecuación de combinación, vamos a hacer esto. Tenía 8 elementos. Tenía que tomar 3, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner, como voy a ordenar 3, entonces pongo 3 liñitas. 1, 2, 3 liñitas. ¿Desde dónde voy a ordenar? Voy a ordenar desde el 8 y voy a ordenar desde el 3. Entonces aquí voy a poner n es igual a 8. Y abajo voy a poner m es igual a 3. ¿Por qué puse 3 rayas? Porque voy a ordenar 3 formas, en 3 elementos, ¿cierto? 3 cositas que tengo que ordenar. Arriba, ¿cómo pongo? Pongo 8, porque estoy partiendo desde el 8, 7, 6. Y abajo, ¿cómo pongo? 3, 2, 1. ¿Ya? Justo así, miren. 3 ordenamientos, arriba 8, 7, 6, abajo 3, 2, 1. ¿Para qué hago esto? Porque miren que al final si hago esto, esto de aquí es 6, con esto de aquí es 6, y al final me queda ¿cuánto? Me queda el mismo 56 que acabé de sacar de esta parte de aquí. ¿Ya? Pero esto es lo que les acabé de enseñar, escúchenme bien, esto es lo que les acabé de decir, solamente es cuando sea esa ecuación, que es una de las que más se repite, ¿no es cierto? Esta de aquí es la que más se repite bastante en los ejercicios. Solamente cuando sea una combinación, que no se repitan los elementos, porque si se repiten, no hay cómo hacer eso de esta manera y otra cosa. ¿Listo? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosita que quedó por ahí media dudosa? Traté de hacer lo más explícito posible, incluso les grafiqué, traté de hacer alguna cosa para que ustedes lo entiendan mejor. Si hay alguna pregunta, me lo dicen, y si no, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Vamos a tratar de hacer, como les dije, son 2 clases. Como hay bastante dificultad en esto y vamos a tratar de hacer más ejercicios, pues tratar de hacerlo en 2 clases para que puedan hacer eso. Una hora. Abigail por ahí algo nos decía. Ok. Ana, de ver, la Abigail Zumba. Es la Abigail Zumba. Hay una Abigail Zumba. Hay una. Bueno, por ahí creo que Abigail estaba hablando algo. Bueno, continuemos, ¿listo? A ver, vamos al siguiente ejercicio. Si por ahí existió alguna pregunta, alguna cosa en particular, pónganle ahí. Y si no, vamos a continuar a la otra parte, ¿listo? Ahí me dice, no importa los elementos, es una combinación. Y también no se repiten los elementos, ¿listo? Entonces ahí está puesto la solución. Alguien también puede hacerlo así. Como les digo, es una forma bastante práctica hacerlo así, pero hay que utilizarla sabiendo, ¿ya? Porque si por ahí alguna persona no se confunde de las cosas, no era una combinación, una variación y hace así, en las respuestas comúnmente sabe pasar esto, verán. Que si lo haces como combinación te sale lo de aquí, lo que era correcto. Y si le haces con variación te puede salir lo de acá. Entonces, en un examen siempre hay la duda entre si es variación o combinación. ¿Cómo identifico eso? Preguntándome si importa o no los elementos. A ver, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué me dice? En una clase de matemáticas asisten 10 estudiantes y se van a formar grupos de trabajo, ¿no es cierto? Y únicamente de 2. ¿Cuántos equipos de trabajo diferentes puedo formar? Entonces aquí vamos a hacer una cosita, ¿ya? Cuando me hablen de equipos, ¿cierto? Cuando me digan grupos, cuando me pongan en conocimiento acerca de comités, ¿ya? Cuando me digan de equipos, cuando me digan grupos, cuando me digan comités, les voy a poner acá algo más rápido, ¿ya? Cuando dicen equipos, grupos, comités, a propósito, tú sin hacer nada, tú debes entender que rapidito que se están refiriendo a una combinación. Acuérdate eso. Cuando te digan grupos, comités, equipos, siempre la forma más rápida es decir, bueno, es una combinación y se acabó. Sí, así les reduzco el tiempo que se demoran en resolver el ejercicio y también recuerden que cuando a ti te dicen un comité, no necesariamente un comité tiene que tener presidente, vicepresidente, tesorero. Un comité solamente es un grupo de personas que se reúne, que se comunica para, yo que sé, exponer algo, para decir algo. Yo que sé, en un barrio puede decirte, necesitamos hacer un comité para ir a hablar con el alcalde. Entonces, no necesariamente el comité tiene que tener presidente, vicepresidente, secretario,
vocal o alguna cosa por el estilo. Entonces, si te dicen comités, grupos o equipos, seguramente es una combinación. ¿Ya? Eso también es otra cosita que te puedo añadir para que lo puedas hacer rápido estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, una clase de matemáticas ya no va a dibujar otra vez de los 10 estudiantes, sino más bien ya voy a ponerlo rapidito, ya entendieron que el número de estudiantes son 10, ¿no es cierto? Asisten 10 estudiantes y se forman equipos de únicamente 2, ¿no es cierto? Entonces, acá yo puedo decir que esta es la M, miren, N y M rapidito. N10, M2. Y aparte me ponen que los grupos o equipos que desean formar son para un trabajo, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que dentro de un grupo tú no te puedes duplicar, ¿no es cierto? Tú no puedes decir, bueno, yo quiero formar parte de este grupo y soy un estudiante, y también quiero formar el grupo porque yo me voy a duplicar y voy a ser otro estudiante. No se puede hacer eso. Entonces, aparte de ser una combinación, acá es sin repetición de elementos. Sin repetición. ¿Ya? Sin repetición. Entonces, vamos a proceder un poquito. Entonces, si no necesito repetición, entonces estamos hablando de la misma ecuación que hice hace rato, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, por eso te decía, es bastante común de que esta ecuación, la que acabamos de poner hace rato, sea la que bastante se usa. ¿Listo? Entonces, quedaría así, combinación, alguien puede poner de n en m, ¿cierto? Y la ecuación sería así, n factorial dividido para m factorial, n menos m también factorial. O también en su caso, como les decía, si voy a utilizar esta ecuación y si quiero, lo hago de esa forma, lo puedes hacer. O si no, me doy cuenta de esto. Digo, bueno, acá me están pidiendo que yo ordene a 2 personas, ¿no es cierto? Bueno, ordene en grupos de 2. Entonces tengo 2 ordenamientos. ¿Y de dónde voy a salir? De n es igual a 10 y también voy a salir de m es igual a 2. Entonces, ¿para qué pongo así? Para que la parte de arriba se pueda llenar. Miren, tengo desde el 10, después anterior al 10 el 9, y abajo tengo el 2 y anterior al 2 tengo el 1. De tal manera que yo pueda simplificar y se acabó. Mitad es 1 y perdón, de acá a mitad es 5, ¿no es cierto? 9 por 5 sería 45. Hay 45 formas para poder crear este grupo, este equipo. 45 formas para crear el equipo que te pedían. Crear el equipo. Listo, ahí está. Entonces la respuesta correcta sería el literal C, ¿no es cierto? Ahora, ¿alguien puede utilizar la ecuación? Sí lo puede hacer. Yo también lo voy a hacer acá para que lo vean cómo se hace. En caso de que por ahí tal vez exista algún inconveniente, n vale 10, 10 factorial, abajo m vale 2, ¿no es cierto? 2 factorial, y aquí n menos m, yo puedo poner n 10 menos 2, pero ya voy a ponerle rapidito, ¿no es cierto? Aquí es 10, esto de acá es 2, entonces 10 menos 2, aquí me quedaría 8. ¿Qué hago para simplificar? Del 10 para llegar al 8, me hace falta 10, me hace falta el 9, y me queda con el 8 factorial. Y abajo yo sé que 2 factorial es 2, y el 8 factorial queda de esta manera, ¿no es cierto? Se simplifica, puedo sacar mitad 1, mitad es 5 y 9 por 5 es 45 formas, las mismas que acabé de sacar hace rato. ¿Listo? Entonces ahí estaría resuelto. Otra vez otra combinación, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo vayamos haciendo los ejercicios, vamos a encontrarnos con alguna otra sorpresa más, algunas otras cosas particulares que tenemos que aprender. Por favor, si alguien tiene alguna duda, unos 30 segunditos mientras terminan de copiar o asimilar lo que acabé de decir. Y si no, vamos a continuar con el otro ejercicio que parece que es una variación. Bueno, Carlos, algo me decía Carla. Bueno. Ya, profe. A ver, siguiente ejercicio. Vamos a resolver el siguiente, a ver qué me pone. Aquí hay algo en particular, ¿ya? Primero, ahora. Dice, se tiene 5 banderas. Inclusive les puedo dibujar las banderas si alguien quisiera. Una bandera roja. Alguien puede decir, bueno, aquí tengo una bandera de color rojo. También me ponen que tengo una bandera de color verde. Recuerden, no soy bueno para dibujar, pero lo estoy haciendo para que lo entiendan de mejor manera. Tengo una bandera de color verde. Tengo una bandera de color blanco y el blanco no se va a poder dibujar. Sin embargo, le vamos a poner con este medio morado que acabé de conseguir. Ya este vamos a dar cuenta que es de blanco. Una bandera de este color
una bandera de color amarillo. Aquí vamos a poner una bandera de color amarillo. Y al final tengo una bandera de color naranja. Y el naranja tampoco tengo. Vamos a poner con este color de aquí. Ahí tengo todas las banderas de estos 5 colores. Acá me están pidiendo estas banderas y lo que me dicen es de cuántas formas se puede ordenar. Entonces, fíjense que aquí el ejercicio no es necesario mucho, así como que analizarlo demasiado para entender cuál es N y cuál es M, ¿no es cierto? Seguramente ustedes se dieron cuenta de que de las 5 banderas, las 5 me están pidiendo ordenar. No me están diciendo de las 5 ordenen en 2, ¿no es cierto? No me están diciendo de las 5 ordenen 1 o ordenen 3, no me están dando nada de eso. Sino más bien me están diciendo de estas 5 que están acá, a ningún momento me dice que haga grupos. A ningún momento me dicen, es que de estas 5 banderas yo necesito que lo ordenes de 2 en 2 o de 3 en 3. No te dice para nada, solamente dice de las 5 banderas necesito un ordenamiento, necesito ver las formas de ordenar algo, necesito ordenar, pero necesito ordenar las 5 banderas, las mismas 5. ¿Ya? Las mismas 5 banderas necesito ordenar. No solamente 2, no solamente una. Tengo 5 y necesito las 5. Ya, nos vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí yo digo, bueno, N vale 5 y alguien dice, bueno, ¿cuánto vale M? M también le puede poner como 5, ¿sí o qué? ¿Ya? Pero a la final se supone que no hay aquí M, porque a la final estoy ordenando todo lo que tengo. No estoy haciendo grupos más pequeños. Entonces voy a retroceder un poco a las fórmulas que les puse hace rato y está sencillo, ¿no es cierto? No sé si ustedes se fijaron, pero la única ocasión en donde solamente tengo un N, ¿no es cierto? Donde solamente tengo los elementos y tengo que ordenar todos esos elementos son las 2 primeras que estaban acá arriba. Es esta de aquí y esta de acá. La tercera, la cuarta, la quinta y la sexta es obligatorio tener N y M, ¿no es cierto? En la tercera, en la cuarta, en la quinta y la sexta es obligatorio tener todo N y M, ¿no es cierto? Para poderlo resolver. Sin embargo, las 2 primeras que están acá arriba no son obligatorios. Entonces yo puedo decir, bueno, a la final ya ha sido ¿es la primera o la segunda ecuación? Una de las dos es. Y la respuesta es, ¿cuál será? ¿Se repiten los elementos? Como tengo varios colores, no se repiten, ¿no es cierto? No es que el amarillo se va a volver 2 veces amarillo y que el verde se convierte en 2 veces verde. No me dice eso, ¿no es cierto? No hay banderas repetidas. Entonces viene a ser una permutación lineal. Alguien puede hacerlo así. Alguien también puede empezar desde acá. Dicen, bueno, yo tengo acá el análisis combinacional o análisis combinatorio que se llama. Entonces alguien puede decir, bueno, importa el orden en estas partes de las banderas que acabé de hacer, ¿cierto? Aquí en las banderas que acabé de poner, aquí sí me importa el orden. No sé si ustedes se han fijado en algunas competiciones, incluso hay las banderas de colores, ¿no es cierto? Ponen un color, otro color, otro color, otro color, y es importante el orden en el cual están puestos esos colores de banderas. Entonces sí importan los elementos. No es lo mismo poner una verde primero que después poner una roja, ¿ya? Entonces, sí me importa el orden. Después de la pregunta era, si me importa el orden, ¿entran todos los elementos? Aquí sí están entrando todos. Estoy tomando las 5 y las 5 tengo que ordenar. Entonces, sí importa el orden, es una permutación. ¿Se repiten los elementos? No se repiten los elementos, ¿cierto? No se repiten los elementos y obviamente es una permutación de tipo lineal. Entonces, vamos a poner aquí las condiciones. Primero, esto de acá, sí importa el orden. Acá importa el orden. Segunda cosa que sucedió. Aquí estamos tomando todos los elementos. Estamos tomando todos los elementos. ¿Sí o qué? Y aparte, acá lo que estamos diciendo es que no se repiten los elementos. No se repiten. En este caso, las banderas. No se repiten las banderas. No es que tenga 2 de color amarillo. No se repiten las banderas. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la conclusión? Que es una permutación de n factorial y esta también es llamada una permutación de tipo lineal. ¿Ya? Entonces, acá es igual, permutación es igual, n vale 5, ¿no es cierto? 5 factorial y 5 factorial, inclusive no lo puedo hacer porque ya te dije esto, tienes que saberte de memoria, es 120, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta correcta es que existe 120 formas, 120 maneras, 120 ordenamientos, como ustedes lo quieran ver, ¿cierto? Maneras, formas, ordenamientos para poder realizar esta parte de acá.
¿Qué también significa un factorial? Cuando yo pongo así n factorial, lo que significa es que esta bandera de aquí puede tomar la opción de acá, esta que está aquí puede cambiarse por la de acá, esta de aquí, la que tengo de color medio púrpura, se pasa a la de roja y así pueden ir cambiando toditos, ¿no es cierto? Toditos ir cambiando. Entonces, para no estar ahí de uno en uno viendo cuántas formas son, así rapidito, n factorial, 120. ¿Listo? Ahí está resuelto el ejercicio. Igual les voy a esperar un ratito mientras terminan de hacer esta parte de aquí y vamos a continuar con otro ejercicio. ¿Listo? Y recuerden que es importante la tabla la siguiente semana, la siguiente clase necesito que por favor se graben eso. No es complicado, ¿ya? Ustedes están próximos y próximas a rendir un examen y no creo que por esa tabla se les funde el cerebro, ¿no es cierto? Hay muchas personas incluso que estudian medicina, son cirujanos y que siempre están en continuo aprendizaje y se leen libros enteros, cosas enteras, yo que sé, 20, 25, 30 hojas de memoria, así de cabo y rabo, palabra por palabra. Y no creo que esta tabla sea inconveniente para cada uno de ustedes. Listo, por favor, terminen esta partita y vamos a la siguiente. Así vamos a seguir practicando, ¿ya? De la misma manera que les estoy explicando. Si hay alguna duda, me escucho y si no, continuamos. A ver, la de acá. Esta también ya sé lo que es, pero le vamos a analizar un poquito. Ya hay ciertas cositas que nos ayudan para poder resolver el ejercicio también. Me piden lo siguiente, ejercicio 4. Si hay 8 puntos colineales, no colineales. Entonces acá también hay que entender qué es colineal y qué es no colineal, ¿no es cierto? Puntos colineales. Colineales, y vamos a poner acá abajo los que no son o son conocidos como no colineales. Dentro de la geometría se supone que los puntos colineales son aquellos en los cuales están sobre una misma recta. Entonces voy a dibujar una recta aquí. Esta es la recta. Y se habla de puntos colineales cuando todos los puntos que me están dando pueden pertenecer a una misma recta. Entonces voy a dibujar aquí puntos. Aquí digamos que está el punto A, aquí está el punto B y aquí está el punto C. Estos se llaman puntos colineales porque están uno enfrente del otro o uno a continuación del otro en una misma recta. Ahora, ¿qué son no colineales? Es lo contrario. Es cuando yo con una recta no les puedo poner a todos los 3 puntos sobre su misma recta, ¿no es cierto? Pueden estar totalmente desordenados. Digamos que tengo así. A ver, pongamos con el mismo color rojo. Tengamos los puntos, el punto A, tengo el punto B, tengo el punto C y tengo el punto D, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué estos no son puntos colineales? Porque de ninguna forma yo puedo ponerles en una recta, ¿no es cierto? Alguien puede decir, bueno, yo hago esto, después hago esto y ya está. Esto no es una recta, en realidad de aquí hice 2, ¿no es cierto? Entonces, se llaman no colineales porque si bien alguien puede unirle a estos 2 puntos de acá con una recta, el chiste de que todos los puntos sean colineales es que los 4 estén sobre una misma recta. Entonces aquí está una recta y aquí yo no puedo hacer que esta recta vuelva a pasar por C y por D. Yo lo que podría hacer es crear otra recta y miren, ya creé 2. Entonces, como tengo más de una recta, estos de aquí ya no son colineales. ¿Listo? Es la diferencia. Colineales, todos en una misma recta. No colineales significa que no pueden estar en una misma recta. Pueden estar incluso tan alejados o tan de esta forma que cabe dibujar acá. ¿Listo? Entonces vamos a entender este ejercicio de esta forma de acá. Hay 8 puntos no colineales en un papel, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner 8 puntos acá. Me voy a inventar. Yo voy a poner uno por aquí, otro por acá, por donde sea, ¿no es cierto? Porque esos son colineales. No necesariamente están en una misma recta. 2, 4, 6, 8 y por ejemplo. Vamos a poner A, este es del B, este es del C, este es del D, este es del E, este es del F, este es del G y este es del H, ¿no es cierto? Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Son 8 puntos que están sobre un papel. Ahí está el papel. ¿Cuál es el número de triángulos que se puede trazar? Entonces alguien dice, bueno, alguien empezó a estar jugando, ¿no es cierto? Y dice, bueno, tengo estos puntos y yo quiero trazar triángulos. Entonces alguien puede decir, bueno, yo voy a unir este A con este D y después voy a unirle con este B y se formó un triángulo, ¿no es cierto? Alguien que juega fútbol seguramente ya lo va entendiendo. Se supone que aquí estoy triangulando, ¿no es cierto? O sea, alguien por acá dice este con G con F, este con la E, este con
G y con la E también. Alguien puede decir, bueno, yo quiero unir esta H con este D, con este G, con esta H de acá, y hay que crear otro triángulo. Y así puedes ir jugando, ¿no es cierto? Porque también puede ir con la acá, con la acá, con la acá, puede ir con la abajo, con la acá, y hay un montón de puntos posibles, ¿no es cierto? Puede ser un montón de cosas. Ahora sí, viene el chiste, ¿no es cierto? ¿Qué será? ¿Una combinación? ¿Será una variación? ¿Será una permutación? ¿Qué será? Primero, vamos a descartar cosas. Obviamente, para formar un triángulo, ¿no es cierto? Yo necesito de 3 puntos. ¿De cuántos en total? De 8. Entonces alguien sí puede decir, bueno, rapidito, yo tengo n que valen 8 puntos. Ese es el total de elementos. Total de elementos. ¿Cuántos necesito para formar el triángulo? Solamente necesito 3 puntos. Entonces sí tengo n y m. Este es para formar el triángulo. ¿Listo? Entonces, en este sentido, como yo tengo n y m, yo puedo regresar a mi tablita y ya puedo decir que 2 ecuaciones no pueden ser. ¿Cuáles no pueden ser? Las que estaban arriba, ¿no es cierto? Recuerden que las que estaban arriba eran porque todos los elementos estaban ingresando. Solamente había un n, solamente había un valor y ese valor le íbamos a ordenar todos, ¿no es cierto? Entonces, no puede ser ni la primera ni la segunda ecuación. Bien puede ser la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta ecuación, ¿cierto? No pueden ser las dos primeras, porque se supone que estos de aquí sí entraban todos los elementos y tenía n, y bueno, este de acá solamente tengo m. Abajo las demás sí tienen n y m. Entonces facilito, ¿no es cierto? Ya la primera cuestión, ya sé que no son las dos primeras. Ahora, vamos a continuar acá. La otra cosa que también necesito o es importante, ¿no es cierto? Es necesario el orden acá, es importante el orden. ¿Será que, chuta, me sale otro triángulo? Si yo, por ejemplo, en lugar de tener AB, acá le pongo la B y aquí le pongo la A, ¿importa el orden? No importa el orden. ¿Será que el orden importa si yo le pongo la B arriba y el A abajo? ¿Será que cambiando esos puntos me importa? No importa, ¿no es cierto? No tiene ninguna repercusión. Si este A le pongo acá arriba, si este B le pongo acá. No importa el orden. Entonces, la respuesta aquí es que no importa el orden. Si no importa el orden, entonces ya es una combinación, ¿no es cierto? Sin embargo, voy a regresar un poquito. ¿Importa el orden? No me importa el orden. Si no me importa el orden, miren que ya eliminé otras 2 ecuaciones que no pueden ser. La de acá no puede ser y de la de acá tampoco puede ser. 4 ecuaciones que ya no pueden ser o no pueden tomar parte de mi solución. Entonces, bien, si no me importa el orden y obviamente tengo n y m, entonces bien este de acá o bien este de acá. ¿Cuál será? ¿Qué tengo que saber? Si se van a repetir los elementos o no se van a repetir. ¿Será que yo puedo hacer un triángulo teniendo 2 puntos A? ¿Se repiten los elementos aquí? No se repiten. Tengo 8 puntos y nada más que 8. No es que este punto C es igualito que el punto E de acá y los dos son iguales. No importa, está sin repetición, ¿cierto? Entonces esto sería sin repetición de elementos. No estoy repitiendo los elementos, solamente tengo que tomarles una sola ocasión. B, D, A. No estoy poniendo B, B, D, ¿no es cierto? Que sería diferente. Entonces, sin repetición, no me importa el orden, entonces la conclusión es que es una combinación. ¿Cómo hago una combinación? Ya les puse la ecuación, ¿no es cierto? Es una combinación sin repetición. Ustedes inclusive ahí podrían poner la ecuación, resolverla así, ¿no es cierto? Combinación de n en m es igual a n factorial, n menos m y también factorial. Pueden hacerlo así, o si no, dicen, bueno, tengo que formar 3, 1, 2, 3. ¿Desde qué número? Tengo que salir del 8 y también tengo que salir del 3. Entonces, 8, 7, 6, 3, 2, 1, 3 y este 2 se hacen 6 y 8 por 7 es 56, ¿no es cierto? Entonces la respuesta correcta es el literal B. ¿Ya? Creo que lo más complicado, creo que lo más tedioso aquí es entender el ejercicio, porque si yo no entiendo, puedo aplicar mala ecuación y puedo terminar sacando otro resultado que no es, ¿cierto? Entonces aquí se volvió a repetir 56, o sea, hay 56 triángulos que puedo contar acá, 56 formas de crear figuras que sean triángulos. Y así también puedo seguir trabajando. Si alguien te pide formar cuadriláteros, pues también podemos hacerlo, ¿cierto? No solamente utilizando 3 puntos, sino más bien podría utilizar 4. ¿Listo? Entonces, si hay alguna pregunta, les escucho, si no, vamos al siguiente ejercicio para el día de hoy.
Profe, Dime, ¿qué pasó? yo tenía una duda en la parte del ejercicio 3. O sea, Ya. puso 5 que era igual a 120. En esa parte ya me perdí, profe. Solo Ya, en a ese ver, verás. pedacito. No me estáis, lo demás sí lo entendí, de los elementos y todo, sí lo entendí eso. Lo que pasa es que yo le puse 5 factorial y ya le asumí que esto era 120. Pero era Ujú. por lo siguiente, ya. Recuerden que al inicio yo les decía que había 2 factorial, o sea, puedo sacar factorial de 2, factorial de 3, puedo sacar factorial de 4, puedo sacar factorial de 6, de 5, de 7 y de todos estos números. Puedo sacar incluso factorial de 1 y también puedo sacar factorial de 0. Entonces yo les decía que el factorial de 0 por propiedad es 1. El factorial del 1 es 1. Factorial de 2 debería ser 2 por 1, que es igual a 2. ¿Cómo saco el factorial? Siempre multiplicando todos los números que están anterior al número que me están pidiendo. Entonces, el 3 factorial, ¿cómo sería? 3 por 2 por 1. Siempre hasta llegar al 1. Y esto me sale 6. Factorial de 4 sería 4 por 3 por 2 por 1 y esto es 24. Y 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es 120. Y el 6 factorial sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, este es 720. Y el último sería 7 por 6 y me sale bastante, ¿no es cierto? 4, 3, 2, 1, 0. Lo que sí les decía es que dentro del examen es muy común encontrarme con estos 6 primeros que están acá. Entonces yo les decía, ya mejor grábese el valor que les sale para no tener que hacer todo eso y poderlo hacer más rápido. Entonces por eso es que ya el 5 factorial lo reemplacé con 120. Por eso fue. Ya, profe, gracias. Listo. A ver, vamos a la siguiente parte. Acuérdense eso, ¿ya? Factorial. Es muy importante aprenderse esa partita. A ver, vamos con el de acá. Con esta vamos a terminar ya. Este es importante porque así utilizaré las 3 más comunes que siempre se emplean. Y después de las siguientes clases vamos a ver un caso medio especial, ¿cierto? Cuando se repiten los elementos, que cuando es una permutación con repetición, una variación con repetición, que también te puede pasar. Y vamos a verlo en la siguiente clase, ¿ya? El 5, ¿qué me pide? Si con los números del 1 al 7 se debe formar códigos de 4 dígitos. ¿Ya? Entonces, de nuevo, vamos a ponerle acá. Voy a hacer lo mismo que hace rato, ¿no es cierto? Para que ustedes lo entiendan mejor. Voy a poner 5 como que bolas, esferas, con esos números del 1 al 7. Ya solamente por cuestión de didáctica hago esto. No es necesario que un examen lo hagas. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a nombrarles con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí vamos a poner el 7. Esos son los números que me están dando, ¿cierto? Tengo números del 1 al 7 y estos se deben formar un grupo de códigos, ¿no es cierto? Aquí me dice realizar códigos de 4 dígitos. Entonces, esto lo vamos a ordenar, ¿cierto? A todos ellos los vamos a ordenar y no les voy a ordenar todos, ¿no es cierto? No voy a ordenar a los 7 al mismo instante, sino más bien solamente voy a tomar 4. Entonces voy a tomar 4, pero quiero hacer códigos. Entonces códigos se supone que aquí va el primer número, aquí va el segundo, el tercero y aquí va el cuarto, ¿no es cierto? Voy a hacer códigos de 4 dígitos con esos números que están ahí. Entonces algo que no estaría bien sería empezar a hacer a mano, ¿cierto? Puede decir, bueno, aquí va el 1, aquí va el 2, aquí va el 4, aquí va el 6. La siguiente sería aquí va el 6, aquí va el 3, aquí va el 2, aquí va el 1. Y así puedo pasar un montón de tiempo tratando de averiguar cuántos posibles casos son. Pero para no hacer eso, ¿qué hacemos? Tomamos el análisis combinacional o combinatorio para resolverlo. Entonces, ya sé que es un ordenamiento, ¿no es cierto? Ya sé que es una forma de ordenar, una forma, una manera de hacer las cosas. Si tengo 7, entonces yo sé que n vale 7, ¿cierto? Y acá no estoy ordenando los 7, sino más bien solamente una parte. Entonces, esto se llama m que vale 4. Facilito. Si tengo n y m, ya puedo eliminar dos posibles, se podría decir, ecuaciones que no son. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Las dos primeras, ¿cierto? Vamos a subir un poquito. Es necesario acá ponerlas a ustedes también. ¿Cuáles son las que no voy a utilizar? Estas dos primeras que están arriba. Porque estas dos de arriba solamente se utilizan cuando estás tomando todos los elementos y estás ordenando todos al mismo tiempo, ¿cierto? Ahorita no estoy haciendo esto. Estoy tomando 7 y estoy ordenando 4. Entonces me quedan las últimas 4 de acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y también voy a eliminar otras 2 por la siguiente condición. Segunda cosa, me piden códigos, ¿no es cierto? Entonces, cuando te digan formar códigos, cuando te pidan formar, yo que sé, palabras, cuando te pidan formar, yo que sé, números, ¿no es cierto? Obviamente, cuando yo tengo números, cuando tengo palabras, cuando tengo códigos, cuando me piden, por ejemplo, una directiva,
cuando me digan, yo qué sé, un podio, ¿cierto? No es lo mismo que llegues primero a que llegues al último, no es lo mismo que seas el presidente a que seas, yo qué sé, el secretario. Entonces, obviamente, cualquiera de estas condiciones lo que me dice es que sí me va a importar el orden, ¿no es cierto? No es lo mismo tener el número 1234 que tener el número 4231, ¿sí o no? Que son diferentes. Entonces, los números sí importan el orden. Entonces, aquí vamos a poner que sí importa el orden, y la respuesta es que sí me importa. ¿Ya? Entonces, retrocedemos un poquito, nada más por ver las ecuaciones. Ya sé que las dos primeras no son. Segundo, ¿sí me importa el orden? Sí, ¿no es cierto? Aquí sí me está importando el orden. Entonces, ya por abajo, las dos últimas tampoco son. Entonces, una variación, pero la cosa es, ¿será una variación con repetición o será una variación sin repetición? Porque incluso acá me dicen, entran todos los elementos, ya sé que no entran todos, ¿no es cierto? Estoy tomando 7. Bueno, tengo 7, estoy tomando 3, entonces llamo una variación. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle acá, estoy hablando de una variación. Ahorita yo tengo una variación. ¿Listo? Esto es una variación. ¿Se repiten los elementos? A ver, vamos a poner aquí, se repiten los elementos. Y acá me dice que se repiten los elementos. Si es sí, es la de arriba, ¿no es cierto? Y si es no, es la que está acá puesto en este recuadro en color púrpura. Entonces, ¿cuál es la condición acá? De que no se pueden repetir los elementos, ¿no es cierto? Acá incluso me dicen que bueno, no me dicen acá, bueno, acá sí te ponen, miren, sin que se repitan, dice, aquí clarito, sin que se repitan. Me dice que no deben repetirse los elementos, o sea, no es permitido tener 2, 2, 2, 2. Eso significa que no se repite. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es la fórmula? La ecuación sería variación, se repiten los elementos, no se repite, no se permite, ¿cierto? Entonces, variación de n en m es igual a n factorial dividido para n menos m factorial también. ¿Listo? Esa es la ecuación. También les voy a decir cómo se puede hacer, como hace rato lo hice, para que lo puedan realizar. Entonces, vamos a poner aquí variación. Voy a hacer primero con la ecuación. N, m es igual y reemplazo los datos. N vale 7, 7 factorial, y n menos m. Voy a hacerlo en cámara lenta. N vale 7, m vale 4 y esto sería factorial. Al final me queda como 7 factorial dividido para 3 factorial, porque 7 menos 4 es 3. ¿Cómo puedo simplificar esto? Puedo retroceder de esta forma. 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y solamente me quedo en el 3 porque sé que abajo también me queda un 3 factorial. Esto con esto se elimina y me queda esa parte de multiplicar. Podríamos hacer esto, 5 por 4 es 20 y 6 por 7 es 42, ¿no es cierto? 7 por 6 o 6 por 7, 42 y 5 por 4 es 20. Entonces la respuesta es que la variación de n en m que me están pidiendo sería 800, y aquí en algunas respuestas está mal, no es 810, 840, ¿no es cierto? Porque yo si multiplico hasta acá, es 840, ¿no es cierto? Ya, ahí está resuelto el ejercicio. Ya, la respuesta correcta es 840. Parece que aquí se les ha ido un poquito mal. Aquí es un 4. Debería ser un 4. No puede ser 810. ¿Listo? Ahí está, chicos. 42 por 20. ¿Cómo puede ser otra forma de resolver esto? Puede hacer lo siguiente, verán. Asimismo, como realicé en una combinación, esta también me puede salir de la misma manera, ¿no es cierto? Por ahí me decían que sacan la B. Me parece que la B sale al momento de que ustedes le consideran como una combinación, creo. A ver, veamos. Que no puede ser la B. Si sacan la B es una combinación y esto no es combinación, esto es un arreglo de dígitos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que puede suceder. Alguien puede hacer esto. Puede decir, bueno, tengo 3 elementos, parto desde el 7, 6, 5 y abajo como tengo 3 elementos sería 3, 2, 1. ¿Cierto? Esto con esto se va y me queda 35. Pero recuerden que esto de aquí era para una combinación. Y una combinación, ahí no me importan los elementos, no me importa el orden. Aquí sí me va a importar porque es un número. Entonces, pilas ahí, no es 35 por si acaso, no es 35 la respuesta. Entonces, la respuesta correcta sería 840. Si acá hay un error, aquí debería ser 840, no 810. Ahí le ponen 840. Esta sería la respuesta correcta. Ahora, ¿cómo más puedo hacer cuando es una variación? Solamente cuando es de esta ecuación de aquí, ¿ya? Solamente cuando es de esta, que también se repite bastante. Cuando es de esta ecuación de aquí, pueden hacer esto. ¿Cuántos deseo formar? Deseo formar 4, ¿no es cierto?
Deseo formar 4, entonces podría hacer esto, miren, puedo decir 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque necesitaba formar, bueno, dígitos de 4 elementos, ¿sí? Ahí tengo 4. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Cuando es una variación solamente me importa la n, ¿ya? Acá la n vamos a ponerla así. La n es igual, era 7, ¿no es cierto? Entonces viene 7 por 6, por 5, por 4. En este caso no le dividen para nada, ¿ya? Recuerden que la combinación sí le ponía abajo. En la variación solamente le ponen arriba. 7 por 6 por 5 por 4 y es lo mismo que me quedó acá, María. 7 por 6 por 5 por 4. 7 por 6, 42. 5 por 4 es 20 y 42 por 20, 840 maneras. Ya esto de acá también obviamente me va a dar 840 porque es exactamente lo mismo. ¿Ya? Esa es una forma de hacer. Yo les recomiendo de que esta partecita que acabé de hacer lo hagan cuando ya sepan, pero así súper bien. Porque si lo intentan hacer de entrada, así como ahorita lo estamos haciendo, es muy probable que tengas muchas bolas o te compliques, ¿no es cierto? Entonces es mejor utilizar esta ecuación por el momento. Después ya cuando seas un poquito más canchero, ahí sí utilizas esto y lo haces más rápido. ¿Listo? Entonces por el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí.